Veamos algunas maneras en que se ha pretendido negar a Dios. Hay personas que mirando todo lo que Dios hizo llegan a decir también, no hay Dios, no existe Dios. Pero Dios se ha revelado. Sin embargo, el hombre... Tenemos los ateos prácticos. Ellos dicen Dios no está presente. Y en realidad ellos mismos lo demuestran por sus vidas. En su vida diaria, Dios no está presente. En sus decisiones, Dios no está presente. En sus pensamientos, Dios no está. En sus relaciones, Dios no está. Viven como si no hubiera Dios. Lamentablemente para ellos, Dios sí está. Dios sí existe. Pero son ateos que no se van por la parte filosófica, sino por el vivir, y cada uno hace de su vida lo que ellos quieren. Los ateos también están aquellos que son racionales, como el señor Hawking. Yo creo que este hombre hace poco descubrió, cuando murió, tiene que haber descubierto lo profundamente equivocado que estaba. En su amargura, este hombre negaba a Dios. Hacía lo imposible por probar científicamente la no existencia de Dios. Bueno, son los llamados ateos racionales. Ellos basan su negación en el desarrollo de su razonamiento. Tratan de probar por medio de argumentos razonables, por la ciencia, por la lógica, por sus conclusiones. Quieren probar que no hay Dios. Qué tremenda sorpresa cuando abren los ojos después de partir de esta tierra y descubren que sí hay un Dios. En esta parte quiero agregar algo más acerca de Stephen Hawking. ¿Qué piensa él de Dios? Él dice, al usar el término Dios, él no se refería a un ser todopoderoso, sino a la capacidad del ser humano para comprender de un modo absoluto las leyes que rigen la naturaleza. La creación espontánea, dice él en su pensamiento, es la razón por la que hay algo en vez de nada, porque existe el universo y porque nosotros existimos. Los seres humanos, pese a quien le pese, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por esta razón, cada persona tiene tatuado en el corazón el conocimiento de Dios. Esto es lo que Juan Calvino llamaba la semilla de la religión. Está ahí, en el... Dicho de otra forma, las personas ateas son más bien el resultado de negar a Dios insistentemente hasta que llegue el momento en que ellos mismos creen su propia mentira. Un ejemplo, aquí está un corazón humano, escucha voces que dicen no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, pero igual en el fondo del corazón el hombre tiene sed de Dios, hambre de Dios, y llena ese vacío con cualquier otra cosa, como dijo muchas veces Pascal. Voy a presentarles un personaje que yo alcancé a conocer vivo, pero no en persona, sino por las noticias cuando era un niño. El señor Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, él era el primer ministro de la ex-URSS, la Unión Soviética, y en un pleno del Comité Central
de la Unión Soviética, él dijo, hablando del primer astronauta, dijo, Gagarin voló al espacio, pero no vio ningún dios allí. Se jactó delante de los periodistas occidentales después que no había Dios, porque Gagarin estuvo en el cielo y no vio nada. Ahí está el señor Yuri Gagarin. Algunos dicen que él nunca dijo esto. En realidad, para ilustrar lo que estoy diciendo, es bueno que miremos esta gráfica. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Y ahí está, en ese tiempo, de esta forma, tenían sus propios memes. Y bueno, ahí está Yuri Gagarin, ahí está el meme, y lo que está escrito ahí en ruso dice, no veo a Dios. En realidad él nunca dijo eso, fue Nikita Khrushchev quien lo usó para dar a conocer su propio ateísmo y burlarse un poco de lo que es nuestra creencia occidental. Veamos una declaración de un erudito cristiano. Me interesa esta declaración. Dice, el ateísmo, en todas sus formas, escéptico, agnóstico, dogmático y práctico, nunca es fruto espontáneo de la mente humana, tanto educada como inculta, sino que es siempre un fenómeno reactivo. O sea, es la reacción de la mente humana a algo. Sigue diciendo, es decir, de una reacción contra Dios, aun cuando esta reacción contra Dios sea, en muchos casos, subconsciente. En efecto, los argumentos del ateísmo contra la existencia de Dios carecen de toda base científica. La ciencia no ha podido demostrar que Dios existe, tampoco puede demostrar que Dios no existe. Y cuando nos piden a nosotros los creyentes que demostremos que Dios existe, no tenemos por qué hacerlo. ¿Por qué vamos a demostrar algo? Prueben lo contrario. Nosotros caminamos por fe y entendemos que este mundo fue hecho tal como la palabra de Dios dice. No es ingenuidad, no es inocencia, es fe. Le creemos a Dios. Estas personas ateas tienen argumentos. En realidad podemos reducir su argumento en dos. Primero, ellos dicen Dios no es necesario. La ciencia moderna puede explicarlo todo, sin tener que recurrir a la existencia de un ser supremo invisible. Segundo, la existencia de tanto mal en el mundo es incompatible con la existencia de un Dios que no, o que, más bien, o no es bastante bueno y justo para evitar tanta desgracia, o no es bastante sabio y poderoso para dirigir y controlar la marcha del universo, especialmente de la humanidad. Eso lo dijo Francisco Lacueva. Interesante este argumento, no lo inventó él. Esto es lo que dicen los ateos. Si Dios no es capaz de controlar este mundo porque hay tanto mal, entonces ¿dónde está? No hay Dios. Sin embargo, no entienden que Dios ha dejado que el hombre siga su camino y algún día los va a llamar a juicio. Yo lo veo en la palabra, Jesús habló de esto. Habrá un juicio del hombre, el juicio a las naciones y después un juicio ante el gran. Por otro lado, hay un grupo de personas que ya no se declaran ateas, sino que se llaman agnósticos. Ellos no niegan la existencia de Dios como los ateos, sino que más bien consideran que Dios es sencillamente inaccesible. No es posible saber si hay un Dios o no hay un Dios, así que mejor me abstengo. Ahí tenemos 4 tipos de personas: ateos y agnósticos.
Cada uno tiene su pensamiento. Yo les invito a que lo miren con eh, eh, detenimiento. Va a quedar esto ahí grabado para ustedes. Véanlo con detenimiento. ¿Qué es lo que dicen cada uno de estos personajes? Es importante que lo hagan. Y ahora algo más, un poco chistoso y todo. Ahí está la esposa diciendo, querido, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? ¿Qué es peor? El caballero responde, no sé, ni me importa. Para muchas personas esa es la respuesta ante la pregunta ¿hay o no hay un Dios? Según ellos, todo conocimiento de lo divino y trascendente va más allá de lo experimental o lo que se pueda o que sea experimentable. No está demasiado lejos. A este grupo se le reconoce como eh, por, por tener una cosmovisión deísta. En resumen, ateos y agnósticos, al final, unos por negar absolutamente la presencia y la existencia de Dios y otros por ponerlo en duda o por no estar interesados, al final dejan su corazón y al hombre lo dejan sin Dios. Habíamos visto esto. A este grupo se le reconoce por su cosmovisión deísta. Ellos dejan al hombre sin Dios, como hemos visto. No sé si ustedes han oído hablar acerca del hombre, el ateo más grande del mundo o el ateo más influyente del mundo. Me refiero a Anthony Flew. De él se ha dicho que fue el ateo más influyente en todo el mundo. Aseguró después que creía en Dios. Esto salió en un adelanto en internet de una entrevista que se publicó en la revista Filosofía Christi. El doctor en filosofía, famosísimo por su ateísmo, Anthony Flew, de 81 años, dijo que tuvo que rendirse ante la evidencia. Según Flew, los hechos o tales hechos incluyen recientes descubrimientos científicos en los campos de la cosmología y de la física. Además, explicó, los hallazgos realizados durante más de 50 años de investigación del ADN sirven de base para nuevos y poderosísimos argumentos a favor del diseño. Declaró también que incluso el relato bíblico del capítulo 1 de Génesis podría ser exacto desde el punto de vista científico. No sé si nos damos cuenta de esto, pero este hombre escribió innumerables libros, no murió hace tanto tiempo, pero ya lleva algunas décadas muerto, causó una tremenda conmoción en los círculos académicos, intelectuales, en el ateísmo, porque él era el defensor del ateísmo, nadie le ganaba en cuanto a las discusiones en relación al tema. Pero él dice que lo convenció algo muy, muy simple, que tiene que ver con el diseño. El diseño está basado en una antigua ilustración que todos conocemos, que si uno encuentra un reloj botado en la playa, no puede decir, oh, este reloj, mira cómo es la arena, cómo es el paso del tiempo, la arena, millones y millones de años, mira lo que hicieron, crearon este reloj. Es imposible creer algo así, porque el reloj demanda un diseño, es decir, tiene un propósito. Cada engranaje tiene su razón de ser. Una cosa está ligada a la otra.
Eso es lo que tiene que ver con un argumento acerca de la existencia de Dios, el diseño único. Esto es demasiado complicado para ser producto de la casualidad, demasiado complicado. Y este hombre que no estuvo convencido ante los últimos descubrimientos, cuando ya se descubre el genoma humano y se lee y se es capaz de verlo, entonces él dice, no, esto es demasiado. O sea, científicamente significarían millones y millones y millones de casualidades hasta obtener una mano o el ojo humano. Y él dijo, ya tanta casualidad no aguanta. Hay un diseño, entonces tiene que haber un diseñador. Eso es parte de lo que le influyó en su cambio. Esto causó pero un maremoto. Hay muchos resentidos que todavía dicen que realmente él ya con sus años estaba medio perturbado y que ya no era el hombre brillante de antes. Todo lo que quieran para rebajar a este hombre, porque esto les dolió a los ateos, les dolió a los agnósticos, les dolió al mundo intelectual que niega a Dios. Pero en esta clase nosotros no estamos tratando de probar la existencia de Dios, porque no es una clase de apologética, es una clase de doctrina. Pero como dijimos que la doctrina tiene que tener cierta práctica, nosotros tenemos que tener también algunos argumentos para defender nuestra fe frente a personas que a lo mejor nos llegan con extrañas ideas preconcebidas en su mente. Ahora él llega a decir que el relato bíblico del capítulo 1 de Génesis hasta podría ser tal cual. Es decir, si uno lo entiende, el orden que él le pone. Y créame, hermano, si usted compara lo que dice la Biblia, el libro sagrado de los cristianos, de los judíos y de los cristianos, y usted compara lo que dice la Biblia acerca de la creación y de cómo se formó el mundo, lo compara con las ideas de otras religiones, entonces usted dice, wow, no hay donde perderse, la Biblia es mucho más coherente. ¿Qué piensan los hindúes, por ejemplo? Los hindúes piensan que la Tierra es una semiesfera que está sostenida por 4 elefantes, y esos 4 elefantes están parados sobre una tortuga gigante, y esa tortuga gigante está encima de una gran serpiente cósmica, enorme. Y que cuando alguno de estos elefantes se mueve o hay alguna perturbación, entonces hay temblores y terremotos. Hermano, la ciencia de inmediato diría eso es imposible, eso no puede ser. Bueno, hermano, sin embargo la Biblia dice, cuelga la tierra sobre nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y comienza un orden coherente aún hasta de cómo pudo haber comenzado la vida en el mar. El proceso que Dios hizo para nosotros son 7 días. Dios, dueño de la relatividad, problema no tendría para hacerlo todo aceleradamente. No tiene problema, nosotros somos los problemas, porque no queremos creer en Dios y buscamos los argumentos para rechazar la idea de un Dios. Porque si hay un Dios, entonces hay que darle cuenta. Si hay un Dios, entonces hay que portarse bien. Si hay un Dios, habrá que obedecerlo y tiene su mandamiento. No, yo prefiero mi propio camino. Y eso es lo que el hombre hace hasta el día de hoy. Eso es lo que está sucediendo. Para analizar algunas cosas, para reflexionar. Aquí yo quiero que todos los que puedan, los que estén en capacidad de hacerlo, no todos pueden saltar al mismo tiempo, pero quiero que al leer estos versículos me digan qué creen ustedes que está, cómo trata la Biblia al que no cree en Dios. ¿Cómo lo va poniendo? ¿Cómo lo asimila? ¿Con qué lo compara? Vamos a leer el Salmo 10:4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios, los juicios de Dios, los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Esto lo voy a dejar ahí porque quiero que lo estén mirando. ¿Cómo llama la Biblia al hombre que niega a Dios y no busca a Dios? ¿Qué nombre le da? Eso. Quiero escucharlo. El malo. Eso. No, quiero que me responda lo que dice acá. Yo sé que dice necio también, pero aquí dice, ¿cómo lo llama? Malo. Malo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es su carácter? Altivo. Es orgulloso. Soberbio. Exactamente. El malo por la altivez, por la soberbia. ¿Quién fue el primer soberbio de toda la historia del universo? ¿Quién quiso ser igual a Dios? Satanás. Muy bien, entonces ahí ya podemos entender de dónde viene todo esto de negar a Dios o de oponerse a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué significa eso? Hermano, escúchenme. Escúchenme bien. Nosotros, a veces a la gente no la valoramos por lo que piensan o lo que creen, pero ya es tiempo que despertemos como iglesia. La Biblia dice que estas personas que no buscan a Dios, que no tienen en cuenta a Dios, el ateo, el que sistemáticamente no solamente niega a Dios, sino que está en contra de Dios. Hermanos, díganme usted sí o no. No es estar en contra de Dios, pasar por alto los mandatos de Dios. Dios dice una cosa y el hombre hacer otra absolutamente diferente. Varón y hembra los creó, por ejemplo. Y el mundo toma otro pensamiento. ¿De dónde usted cree que los que hicieron esos pensamientos que hoy día rigen a la humanidad eran creyentes? ¿Eran gente temerosa de Dios? No, señores. Era gente altiva de rostro. Según Dios, gente mala, gente que no busca a Dios. Y ninguno de sus pensamientos buscan a Dios. No hay Dios. Es decir, su pensamiento es continuamente el mal. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Los juicios de Dios los tiene lejos. O sea, si Dios dice algo, a mí no me interesa. Eso es lo que dice. Y desprecia al que no piensa como él. ¿Me escucha? ¿Usted ubica gente así como esta? Yo la veo en la televisión todos los días. Si yo digo que soy creyente y que no estoy de acuerdo con el aborto, me desprecian. Si yo digo que no estoy de acuerdo con el matrimonio como lo ve la humanidad hoy día, me desprecian. Y ellos que hablan tanto de que hay que ser tolerantes, son los más intolerantes de todos. Y después venimos nosotros y le damos el voto, hermano. Y después venimos nosotros y los apoyamos. Y bailamos sus canciones. Y cantamos su música. Y vamos a sus conciertos. Hermano, estas canciones del día de hoy que es puro movimiento de la cintura para abajo. ¿Usted cree que está inspirado por el Altísimo? Las letras, sin sentido o con un sentido absolutamente sexualista. ¿Para qué hablar del sexo? ¿Para qué hablar de la influencia sobre los niños? Nosotros estamos equivocados si castigamos a nuestros hijos. Y la Biblia dice que hay que hacerlo. No dice que debemos ser crueles. Dice que hay que enseñarles. Pero, hermanos, por ser como somos, nos desprecian. Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto, hermano? Si tú eres un cristiano y tienes tu idea de Dios, ¿por qué muchas veces trabajas para el enemigo? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, la Biblia es clarísima. No tiene doble estándar la Biblia en todo esto.
Otro pasaje bien conocido para seguir reflexionando. ¿Qué dice? Dice el necio en su corazón, yo escuché que alguien ya lo había mencionado, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Hermanos queridos, ¿recuerdan este pasaje? Este es larguísimo este pasaje, pero yo quiero leerlo. Porque tiene que ir precisamente con lo que estamos viendo ahora. Y como es largo, son varios versículos, yo quiero, lo voy a ir pasando acá, que ustedes lo lean fuerte, uno por uno. Léanlo, por favor, a ver si nos sale bien. Espero que nos salga bien. Y después vamos a meditar en esto un segundo. ¿Qué dice? El 18, alguien que lo lea. Pastor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Paremos ahí. ¿Qué es lo que se manifiesta desde el cielo contra ellos? La ira de Dios. Hermano, la Biblia habla de juicio. Y Dios no solamente habla de juicio, sino que ya ha enjuiciado a la humanidad. Lo hizo con Adán, lo juzgó, lo encontró culpable y lo sacó del paraíso. Castigo. Lo hizo con la gente del tiempo de Noé. Dios los juzgó, los encontró culpables y mandó el diluvio. Lo hizo con Sodoma y Gomorra. Dios juzgó, los encontró culpables y vino el castigo, vino el juicio. Hermanos, por eso es tan importante que tengamos claro nosotros esto. El problema de la humanidad es que se olvidaron de Dios. Y el problema es que nosotros que conocemos a Dios, muchas veces también nos olvidamos de Él. Vamos quedando igual que los demás, vamos siendo influidos por las ideas de otros. Versículo 19, ¿quién lo lee, por favor? Amén. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Alguien podría decir, ay, que yo no sabía? No. El ateísmo es un esfuerzo deliberado de dejar a Dios fuera del sistema. El sistema humano sin Dios. Y muchos lo están logrando y creen que están haciéndola bien. El hombre tiene sus propios planes para el hombre. Y ni siquiera se da cuenta que el diablo está usando al hombre para su propio plan. Pero el hombre y el diablo no se dan cuenta que Dios tiene un plan final. Y ese plan sí que se va a cumplir. Contra viento y marea. De hecho, ya tiene un rey para la humanidad. Lo tiene dispuesto. Conozco hasta el nombre. Se llama Jesús. Sigamos. Si alguien puede leer el versículo 20. Sacaron los voluntarios. Amén. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas gracias. Las cosas invisibles de él. ¿De quién? De Dios. Alguien puede decir que a Dios no lo puedo ver, no lo puedo. Recuerdan la primera clase, a Dios no lo podemos tomar y examinar, porque es Dios. Pero la Biblia dice que desde la creación del mundo. Recuerdo un salmo que me gusta mucho, el Salmo 19:1. ¿Recuerdan cómo era? ¿Cómo era?
Los cielos no lo recuerdan. Los cielos cuentan la gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por todo el mundo salió su voz y hasta el bueno. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O como este hombre que descubrió que el ADN contaba la gloria de Dios, porque dijo, esto no puede ser casualidad, ya es demasiado, y de su ateísmo pasó a ser un creyente. Bueno, hermano, no hay excusa. Nadie puede tener excusa diciendo, no hay Dios. No tienen excusa. Si yo digo que no hay Dios, una cosa es lo que yo diga y la otra es la realidad. Dios sí está ahí, sí existe y es. Versículo 21, si alguien lo lee, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se da cuenta que aquí hay como una progresión. Habiendo conocido a Dios. Muy bien. ¿Qué tendrían que haber hecho si habían conocido a Dios? Tenían que glorificarlo como a Dios, pero no lo hicieron. ¿Qué tenían que haber hecho? Porque habían conocido a Dios. Tenían que haberle dado gracias, pero no lo hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Se envanecieron, es decir, se llenaron de vacío. Empezaron a creer en su propio pensamiento, en su propio razonamiento, y Dios dice que son necios. La palabra es tonto en realidad, necios. Corazones en las tinieblas. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muy bien, hermano, a veces nosotros le tenemos temor a estos sabios. Les tenemos temor, que no, pastor, que yo no puedo discutir, que son gente que sabe mucho, esta persona es un ingeniero, este es un doctor, este aquí y allá, y pueden sacar todos los doctorados y todos los títulos que tengan, pero tú eres hijo de Dios y tienes el Espíritu de Dios, y el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Hermano, no temblemos, no tengamos temor de creer en Dios. Y ser un poco más agresivo en nuestra creencia, no en el sentido de salir a pelear con nadie, pero un poco más positivo. Versículo 23 sigue hablando del problema. ¿Qué dice? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Otra vez, gracias. ¿Qué cosa? Cambiaron la gloria de Dios. El hombre creyendo que está exaltando la grandeza de Dios, hace imágenes de Dios. ¿Me escuchan? Sí, pastor. Sí, pastor. ¿Y se escucha bien? Ok. Dejaron de lado la gloria de Dios y empezaron a buscar otras cosas que a lo mejor eran bonitas, un lindo animal, o un hombre perfecto, hermoso, o una mujer hermosa, perfecta, pero nada puede igualar la gloria de Dios y a Dios no le gusta. Por eso Dios dice, no te harás imagen, porque ¿qué cosa podría, hermanos queridos, asemejarse a Dios? Nada. Y si hay algo, en realidad el Hijo le ha dado a conocer. Versículo 24, si alguien lo lee también. Por lo cual también Dios entregó en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué terrible. Ahora, hermano, después de degradar a Dios, viene la degradación moral del hombre.
para mí esto es muy fuerte. Dios los entregó a la inmundicia. Alguien me preguntaba hace poco, pastor, ¿por qué si Dios es tan bueno deja que los niños mueran? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Cierto? Pero yo voy a culpar a Dios de eso. Alguien puede decir, es que Él podría hacer algo. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Dios, cuando ve que una humanidad entera lo desprecia y no sigue su camino, Él hizo todo lo que había que hacer. Mandó a los profetas, al final mandó a su hijo. Su hijo fue muerto por el hombre. Y aún así no se arrepienten. Ahora Dios los entregó a la inmundicia. Hagan lo que quieran, pero van a tener que dar cuenta. Y de eso se trata. Al hombre no le gusta esto del juicio. No le gusta. Hasta a veces a nosotros los creyentes, cuando nos toca predicar, le hacemos el quite a hablar mucho del infierno porque no es popular. Es un tema medio complicado y hay gente que dice, ¿cómo se le ocurre predicar del infierno? Anda asustando a la gente. La Biblia habla de eso. Habla de juicio y de castigo. Y ya, hermano, ya está, el hombre ya está castigado al estar entregado a la inmundicia. Está fuera del propósito de Dios. Lamentablemente usted y yo somos testigos de cómo la humanidad en el siglo XXI ya está absolutamente separada de Dios. Versículo 25. ¿Sí? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una de las cosas que decía Hawking, este caballero que negó a Dios siempre, él reemplazaba a Dios por el hombre, por la sabiduría, por el entender. Él hablaba de algo superior, pero ese no era un ser superior, era una especie de exaltación del ser humano. El hombre cuando llegue a comprender cómo son todas las cosas, o como le preguntó a alguien en cierta ocasión a un filósofo ateo comunista, le preguntó, ¿existe Dios? Y esta persona dijo, todavía no. ¿Por qué dijo eso? Porque él esperaba que algún día el hombre caminará erguido por las viejas alamedas y el hombre libre, por favor. El hombre es esclavo del pecado, está metido en la inmundicia. Hermanos, ¿qué es todo? Mira todo lo que pasa por no reconocer que hay un Dios y por no darle la gloria y por no obedecerlo. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún se me cambió la pantalla. Ahora sí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por él que es contra naturaleza. Sigamos leyendo. Y de igual modo también los hombres, dejando lo natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, viviendo en sí mismos la retribución debida a su estilo. Otra vez, degradación moral. Otra vez. Ahora, el hombre actual celebra que se echaron abajo los antiguos lazos conservadores de estos religiosos, de esta gente que está atada en sus conceptos morales estrechos. Hermano, la Biblia sigue siendo la misma y Dios sigue siendo el mismo y Dios va a juzgar a los hombres por su palabra. Dios los va a juzgar. ¿Cómo está la humanidad? Usted lo ve.
es vergonzoso, hermano. Bueno, eso se debe a su propio extravío. Y el 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La explicación final. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Muy bien. Dios entonces lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, de alguna u otra forma, por lo menos yo estuve en la lista de aquellos que no creían que había un Dios. Qué gracia, qué misericordia la de Dios. Tocarnos de tal manera que podamos no solamente entender que hay un Dios, sino que entender que tiene un plan y entender que ama y entender que nos quiere como hijos. De verdad, hermano, es tan diferente a esta actitud de aquel que no quiere creer en Dios, que rechaza a Dios. Qué diferente es. Por eso, hermano, qué privilegio tienes tú y tengo yo de ser seguidores de Dios, adoradores de Dios, hijos de Dios. No nos exaltemos, con humildad reconozcamos que estuvimos muertos. Por eso la Biblia vez tras vez nos repite las mismas palabras, lee Efesios. Estuvimos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. La teología por eso es tan importante, hermano. Porque aparentemente hay un Dios que es muy cruel. Y en realidad no es cruel, es justo. Y le dará al hombre el pago que el hombre justamente merece. Alabo a Dios, porque todos nosotros fuimos juzgados ya en Cristo. Qué bueno que Cristo murió por nosotros, hermano. Qué maravilla. Vamos terminando con este pasaje. El 29 y 30, por favor. Esta es la radiografía de la humanidad hoy. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todavía no termina la lista. Sigue. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow. Hermanos, ¿cuándo se escribió esto? Esto no se escribió ayer. Esto fue en el siglo I. Lo escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Y esto es la radiografía de una humanidad que no toma en cuenta a Dios. Y esto éramos algunos de nosotros. Necios, desleales, sin afecto, implacables, sin misericordia. Todos estos adjetivos, todo esto fuimos nosotros. Y muchas gracias. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que alce el Señor su rostro sobre ustedes, ponga en su corazón su paz y les protege y les guíe en el camino de la vida. Que así sea. Amén. Bien. Amén. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Opiniones? ¿Este tiempo de participar también? Pastor, ¿qué Con él. podemos hacer con personas que
que practican tales cosas como los antinatura. Seguimos predicándoles, seguimos, y ellos siguen insistiendo en su comportamiento, o entendemos que son mentes reprobadas y que no van a cambiar. Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que llega un momento en que uno tiene que darse cuenta si está echando las perlas delante de los cerdos o no. Pero hay que ser misericordioso como el Señor lo fue con nosotros. Hay que serlo. Pero si no hay absolutamente nada, hermano, hay que entregarlo al Señor nomás. Había tal pecado en la iglesia de Corinto que Pablo tuvo que entregar eso, dijo, el tal se ha entregado al Señor, a Satanás en realidad. Es decir, que haga lo que quiera, ya, que siga su vida, porque no toma en cuenta a Dios. Va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Todas las personas que están equivocadas en esto, aunque sean mayoría, aunque ganen, porque la democracia puede aceptar esas cosas. La teocracia no, Dios no lo acepta. Y no nomás, yo puedo tener simpatía, pucha, pobre gente, a lo mejor quizás qué le pasó, no conozco su historia, pero al final de lo que leímos vimos algo fuerte. Se complacen y se alegran si otros se añaden al número de los que están con sus mismas ideas. Así que, hermanos queridos, tenemos felizmente la dirección personal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que dice hasta cuándo y dónde. Pero a veces haríamos bien. También para que el otro vea lo fuerte que es para nosotros el tema, de decirle, ¿sabes? Este tema ya no te hablo más. Te entrego nomás. Vive tu vida. No te hablo, porque ya te expuse el Evangelio. La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, hasta estas criaturas raras también. Hay que predicar el Evangelio. Pero cuando una y otra y otra y otra y otra vez, y muchas veces hasta se burlan, no gastemos los tiros en jote, decíamos en el campo. El jote no se come, así que ¿para qué gastar las balas en los jotes? No vale la pena. Así que, bueno, es medio brusco, pero pueden haber excepciones, el Señor puede hacer excepciones. Por eso, hermano, no tengo una respuesta definitiva, solamente una orientación. Sí, pastor. Rodolfo. En esos casos me ha pasado que han insistido en la burla y en el descrédito. Y uno siguiendo la palabra, al final terminan ellos apartándose, definitivamente. Y ellos son los que arrancan, porque estén en engañar a sí mismos. Y cuando nosotros perseveramos en presentar la palabra, el diablo huye. Y me ha pasado en algunos casos, como para también considerarlo y dar alguna idea, porque el Señor es maravilloso. Eso es verdad. Yo recuerdo la experiencia personal, cuando yo me entregué al Señor, poco tiempo, perdí muchos de mis amigos, porque no podían entender el cambio ese tan loco, tan brusco, y que yo estuviera todo el rato hablando de Dios, de Dios, de Dios y de Dios y de Dios, dale con la cuestión. Entonces, se aburrieron. Ya no era problema mío. Se alejaron, ¿no? Tenía buenos amigos, pero no tan buenos como los que encontré después en Cristo. Así que, bueno, más preguntas o otras cosas, no solamente esa parte, porque nos estamos quedando solamente con lo que terminamos. Doctor, yo tenía pensado hacerles una tarea de... Ya, Marcelito, ahí voy. Ya. Una tarea acerca de otros ateos famosos, si es que conocían a alguno que haya cambiado de opinión, pero en realidad con lo que dijimos hoy día está. Ahora, si ustedes conocen a alguno, sin andar buscando mucho, entonces sería bueno que lo
lo pudieran exponer. Pero antes, Marcelo, tú estabas hablando. Sí, quería hacer una consulta, pastor. Mire, el versículo 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Después el versículo, el 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esto da a entender que los no creyentes entienden algo de Dios, que conocen de Dios. Eso está diciendo, ¿cierto? Mire, porque mire, quiero llevarlo, por ejemplo, a Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, la pregunta es la mía, mi pregunta es, Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos. ¿Cómo yo entiendo esto de que sí hay un conocimiento en el no creyente antes de conocer al Señor, antes de que Cristo venga a nuestra vida? ¿Cómo puedo entender esto? Bien, esa es una buena pregunta, pero no es tan complicado, hermano Marcelo. Ya. Todos nosotros entendemos que, como decía Pascal, hay un vacío en el hombre que solo Dios puede llenar. Hay algo ahí que está siempre, y uno lo puede tapar con una vida licenciosa, con todo lo que usted quiera, con pensamiento, con filosofía o con hechos, como sea. Uno puede tapar ese vacío o puede creer que lo está haciendo, pero aunque uno esté muerto, algo hay. Por eso la Biblia en Romanos es tan clara en decir, recuerda que el que escribe Efesios es el mismo que escribió Romanos, así que no hay contradicción. Es cierto que estábamos muertos y éramos ciegos y estábamos en tinieblas, por eso la gracia de Dios es tan fuerte. Sí, amén. Es tan fuerte, es decir, de cero a todo, porque estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos ilumina, esa es la clave. Antes nosotros teníamos un conocimiento empírico, es decir, yo miro los cielos y digo, no, aquí hay algo, esto no puede haber sido así. Está esa inquietud dentro del corazón del hombre cuando mira las estrellas, cuando mira en el microscopio las cosas tan perfectas. Uno dice, no, aquí algo hay, pero eso lo desecha ligerito y la filosofía del hombre, que todo lo demás lo va ahogando. Pero cuando uno nace de nuevo, entonces abre los ojos. Abre los ojos y de la esclavitud pasa a la libertad y de la muerte pasa a vida. Y del no saber pasa al conocimiento. Así que es importante que eso lo estemos recordando. Gracias, Marcelo, porque eso es un buen aporte. Eso es el gran milagro de la conversión. Por eso cuando nosotros hablamos de Dios, hermano, y entendemos que la salvación, no hay nada en nosotros, nada, nada. Dios no me salva porque yo había algo bueno en mí. Dios me salva porque quiso. Así suena fuerte, pero es así. Tendré misericordia del que quiero tener misericordia. Por eso, hermanos, qué tremenda bendición. Ahora mismo ser llamado hermano. Qué lindo. Después de estas cosas, de estas clases así, de pensar un rato, cuando uno adora al Señor y alaba al Señor, después lo hace con más ganas, porque está como que entiende un poquito más la tremenda gracia de Dios. Muy bien, habíamos dejado planteado, sí, con él, ¿quién está hablando? Eduardo por acá. Eduardo, ya. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero sí un poco que ver con la grandeza de Dios. Antes de nosotros aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Dios, a través de su Espíritu Santo, Dios mismo, nos convence a nosotros. Podemos concluir que Dios es Él ahí como Él obra en nosotros antes de nosotros recibir a Cristo como nuestro Salvador. O sea, Él tiene, hay una comunión, no por Cristo, sino porque Dios quiso elegirnos, como dijo usted recién,
No sé si me explico la pregunta. Es que la palabra comunión ahí ya nos confunde. Lo que sí hay es el propósito de Dios. Recordemos, hermano, que son salvados los que Dios eligió. Suena raro eso, pero es así. Usted le habla en Romanos 8. Hay todo un proceso. A los que conoció, a esto también. Hay todo un proceso. Bien. Entonces no nos olvidemos que el que toma la iniciativa es Dios. No nos olvidemos la enseñanza de Cristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No es mi mente, no es el diablo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Por eso se le ha dado este nombre. Como nosotros estamos en tiniebla, es imposible que nosotros podamos llegar a Cristo estando en tiniebla. Siendo ciegos, yo no veo nada. Pero Dios, en su gracia, nos toca con esta palabra que es tan especial, la iluminación, que no es que ya tengamos la luz, pero sí tenemos la luz suficiente para ver un pasito más allá, un poquito más. Y Dios nos va revelando y nos va mostrando hasta que ya aparece el día completo y nos amanece, al fin, la voluntad de Dios. Es un proceso misterioso, por supuesto. Es Dios obrando en el corazón del hombre. Pastor. Sí. Yo, en referente a lo mismo que dice el hermano Bardo, tengo una duda. Porque en Génesis se dice claramente su palabra que somos hechos a imagen y semejanza de Él, y en la misma clase lo vimos. Y se supone que, no se supone, es así, de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y si nosotros somos hechos a la imagen de semejanza de Él, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Eso quiere decir de que nosotros hablamos de una persona que no conoce a Dios, en el sentido de que no se le presenta un plan de salvación, pero si él sabe que hay un Dios, eso quiere decir que dentro de él también hay algo del Espíritu de Dios, si fue creado a la imagen y semejanza de él. Sí, es criatura de Dios. Obviamente es criatura de Dios. Pero no confundir con hijo de Dios. Claro. Hijo de Dios solamente el que nace de nuevo. Claro. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay diferencia. Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo conversando ese tema. Entonces... Pero eso que usted mencionaba recién, de que, claro, hay una pequeña luz que guía a esa persona, no a esa persona, ¿cómo así decirlo? A ver, ¿cómo explicarlo bien? Esa pequeña luz, por así decirlo, se le revela a él de una forma esta palabra, ¿cierto? Y como bien usted dice, el Espíritu Santo convence de pecado. ¿No tendría que ver con eso? Mira, es que tú mencionaste otra cosa, mencionaste que como hecho a la semejanza de Dios, algo de divino, algo ahí podría, pero no es así. Recuerda, el espíritu del hombre está muerto. Exacto. Yo estoy muerto. Efesios dice que yo estoy muerto. ¿Quién me edifica? Es cuando el Espíritu Santo entra en mí, le da vida a mi espíritu. Aunque yo tenga espíritu, un ser humano sin Cristo tiene espíritu, tiene alma, tiene cuerpo, porque todos somos tricótomos. En eso somos semejantes a Dios. Somos tres. Pero la parte espiritual en nosotros está muerta. Cuando viene el Espíritu de Dios, eso es, le da vida a nuestro espíritu y nacemos de nuevo. Pero no significa que antes yo tenía a Dios. No. Dios sigue siendo el creador, pero no era el Padre. Ahora, una vez que tú conoces a Cristo, sí, lo es. Y bueno, esa pequeña diferencia, más adelante, a lo mejor cuando toquemos el Espíritu Santo, vamos a tocar algo más de esa labor del Espíritu de Dios. Lo que yo quiero decir por iluminación es lo siguiente. A mí me pasó esto. Yo leía la Biblia, siendo ateo, cuando yo quería demostrar que estaba todo equivocado, que Dios era malo y toda la cosa, y descubrí cosas terribles ahí, y la usé. Y no voy a decir que estaba iluminado. No, yo leía la Biblia y estaba en la Biblia, y lo que decía era de la Biblia, pero no servía de mucho. Hasta que llegó un momento, después que hice esta oración que ni quería hacer, y recibí a Cristo de verdad,
a mí me pasó algo extraordinario, porque de ahí en adelante yo entendí. Yo leía la Escritura y entendí. Me era fácil. No. Algunos dicen, no, es que esta parte no entiendo. Para mí ya empezó a ser no tan complicado. Yo creo que eso es la iluminación. Iluminación es que Dios te da la luz suficiente para llegar a Cristo. Y cuando llegaste a Cristo, ya estás en la verdad. Y tu camino ya está iluminado para siempre. A menos que uno esté en pecado. Cuando uno está en pecado, no es que pierda la luz. No. Sino que uno se pone ese gatón de nuevo. Entiendo. No es que uno pierda la Se salvación. me aclara, Sino que... Ya, se me gracias. aclara la duda porque al final, bueno, cuando yo estuve en clases del ICAT, en ese tiempo con Pastor Jacobo González, siempre me quedó la duda. Siempre me quedó la duda, yo le pregunté y seguí con la misma duda. Con la misma duda. O sea, Ya. se sabe de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero siempre se sabe de que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y es él el que vivifica ese espíritu que en nosotros estaba muerto, como usted bien dijo. Entonces, recuerda, el Espíritu Santo, Javier, actúa afuera. claro, exacto. Cuando yo no soy creyente, actúa afuera. De alguna manera me va propiciando, me va preparando. Por eso hay cosas como coincidencia, por eso de repente encuentro un pasaje en la Biblia, por eso de repente un tratado, o escucho cosas que se van quedando. Y claro, después viene el Señor y hace la recogida y cierra el bolso y ya estamos de él. Claro. Gracias. Muy bien. Todavía tenemos un poco de tiempo, muy poco. Doctor. Sí, Víctor. Bueno, más o menos el contexto del cual hablaba Eduardo, con respecto a que si el Espíritu Santo a uno lo va preparando poco a poco para que llegue el momento en el cual uno pueda recibirlo. A mí me sucedió lo siguiente, yo recibí a Cristo a los 35 años, pero me estuvieron predicando 7 años, porque llegué a una familia cristiana y yo venía de un contexto completamente diferente, católico, pero a mi manera, y también creyendo en tantas filosofías extrañas, en el budismo, en tantas cosas, en el karma y todas esas cosas. Y yo rebatiendo con los hermanos, con la familia de mi señora. Y llegó a tal punto de que yo no quería saber nada, pero yo les decía que yo los respetaba porque veía en ellos una fe, una fe tan intacta, así que los veía tan comprometidos con la fe. Eso me llamaba la atención de ellos. Pero fueron 7 años que yo no quise nada con el Evangelio, o con el hacerme cristiano, digamos, o evangélico, porque hay un prototipo del evangélico en el cual yo no quería estar, un prototipo más o menos pentecostal. Y llegó el minuto en que pasaron esos 7 años, me predicar y recibí un mensaje y recibí al Señor de una manera tan poderosa que me cambió de un día para otro, o sea, el pensamiento, todo. Claro, después pude entender de que el Espíritu Santo me estaba preparando para ese momento, después de tanto mensaje, tanta palabra que recibí. Y claro, recibí a Cristo y fue algo tan tremendo en mi vida, que cuando lo di a conocer, mis peores enemigos se transformaron en mi familia. O sea, mis familiares se transformaron en mi peor enemigo, porque yo había sido un traidor. Había sido un traidor con respecto a la fe que venía de mi casa, de la fe católica. Así que, bueno, ahí pude comprender y ahí recién pude comenzar a entender y a introducirme en lo que es la palabra de Dios. Pero fue la fe, en el fondo, fue la fe. No fue algo que yo me hubiera preparado anteriormente. Por eso yo creo en que Cristo, o sea, que el Espíritu Santo comienza a hacer algo antes de que a uno lo reciba, porque no fue algo espontáneo, sino que me predicaron mucho tiempo, y ahí la importancia de ir tirando la semillita, poco a poco. Después germina el Espíritu Santo. Eso es más o menos una reflexión de lo que estamos hablando. Gracias, hermano Víctor. Me alegro de conocer algo más de su testimonio también. Eso es importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda de la clase misma? No hemos terminado con esto de los ateos. Vamos a entrar, ¿cuántas clases de ateos y agnósticos hay?
En la próxima clase vamos a hacer un poco más, con más contenido, un poco más largo el contenido, menos contenido de plática. No siempre vamos a tener esta oportunidad de estar conversando, pero yo prefiero también esto como discipulado directo, porque mejor las dudas las vamos sacando aquí antes que quedar con la idea en la mente o en el corazón. No tengan temor de preguntar, por favor, aunque, bueno, de pronto yo soy medio arisco también, así que ténganme paciencia y misericordia. Pastor, bueno, mirando el contexto, lo que está ocurriendo en este mundo y en este país sobre todo, que el ateísmo ha crecido de una manera terrible, tremenda. Lo que me causa tristeza y pena, por ejemplo, que hace poquitos días, ayer, claro, anoche fue el asunto del Halloween. Ver a hermanos cristianos llevando a sus pequeñitos disfrazados. Que es increíble cómo este daño está llegando, bueno, hace bastante tiempo ya, está llegando a la iglesia. Y bueno, hay muchos hermanos por ignorancia quizás, que están cayendo en estas prácticas. Sí. El ateísmo es tan grande, todo este ataque del enemigo, que lamentablemente están cayendo muchos cristianos en esto. Eso nomás, pastor. Así es. Ahora, no es que sean ateos, ¿eh? El asunto es que son muy livianos, o sea, una fe muy liviana. Es decir, si yo voy a creer en Cristo con todo lo que implica, tengo que ser consecuente. Y el Señor es celoso. Él no quiere nada con ninguna otra cosa. No puedo adorar a Dios y a las tinieblas, no puede ser. No puede ser. Y más cuando, bueno, sabes, Víctor, tú dijiste algo muy verdad. Nosotros hemos tenido la oportunidad en la iglesia de enseñar acerca de lo que es Halloween, casi todas las fiestas medias raras que hay, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Pero no puedo esperar que una persona que está ciega, está muerta en delito y pecado, pueda entender lo que nosotros decimos. Cuando nosotros tocamos estos temas nos dicen que somos aguafiestas, que a todos los niños les gusta disfrazarse, que qué sé yo. Siempre habrán argumentos. Lo que no me explico es cómo algunos lo toman tan liviano. Y te voy a decir más, Víctor, no solamente hay algunos cristianos que practican el Halloween y lo toman como algo muy liviano, hay misioneros con toda su familia que juegan los juegos de Halloween porque lo encuentran algo entretenido, no le ven nada de malo. Y si yo les digo algo, pues me ha tocado, si yo digo algo, me dicen, pero ¿cómo? Anda buscando la maldad en todas partes. En realidad, hermanos queridos, es cuestión de, no los vamos a juzgar, pero sí creo que es tiempo de orar por ellos, para que sean más celosos. De verdad, no puede ser. Siempre en Halloween hay tragedia, hermanos, siempre. Ustedes escucharon de Corea del Sur, fiesta de Halloween. Siempre el diablo cobra el pasaje con sangre. Siempre. Y años atrás, por lo menos no sabía últimamente, pero estaba asociado esto de Halloween hasta con sacrificio y cuestiones así. Uno cuando estudiaba más profundamente en el asunto descubre que está todo ligado. Para muchos es un jueguito infantil inocente. No lo es. Espero que nosotros seamos consecuentes entonces. Pero en vez de criticar, a veces es bueno enseñar con amor y compartir con amor. Muy bien. Última pregunta. No hay más preguntas. Se agradece la asistencia de cada uno. Los que no están al día en sus tareas, por favor, ponerse al día. Tienen una semana más porque no hay tarea para la próxima semana, así que pueden todavía ponerse al día, no decir, me llenaron de tareas, no. Muy bien, vamos a tener un momento de oración para ir terminando. ¿Les parece bien? Muy bien. Voy a pedir a mi hermano Marcelo Donoso, me parece que lo veo por ahí. Ahí está, mi querido hermano. ¿Desde lejos o está en casa? Está en casa.
Ah, por eso la cara de felicidad. Bueno, acompañado. Muy bien, muy bien. Sin envidia. Muy bien. Oremos, hermanos queridos. Amén. Padre Santo, Padre amado, estamos aquí gozosos aprendiendo tu palabra. Padre, cómo nos agradecerte por esta... No se escucha, no se escucha. Esa preciosa instancia, Padre, de que te podemos abrir la palabra, podemos enseñarla más profundamente, podemos aprender de todas esas cosas que quizás para muchos están veladas, que están ocultas, nosotros podemos conocer, tenemos ese privilegio. Agradecemos por tu siervo, nuestro pastor Miguel, que tiene esta disposición y este tiempo para enseñarnos, para guiarnos, y todo este material preparado para que nosotros Dios, te pedimos por él, para que nos esté guiando, que sostenga, que salud, a nosotros también, para que nuestro corazón esté abierto, para aprender lo que tú quieres enseñar. Padre mío, esperamos seguir con este curso, lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. En Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias.